A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Héctor, Javier, muy buenas ¿cómo estás? noches. Buenas noches. Muy buenas noches a Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola Javier, hola Héctor. Pues ahora sí ya comenzó un juicio muy esperado. Comenzó en Estados Unidos el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico. El juez que llevará este caso, Brian M. Coogan, es el mismo que le dictó sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán. Se prevé que se presenten a testificar diversos narcotraficantes presos en Estados Unidos, entre ellos Jesús El Rey Zambada, Ismael El Mayo Zambada y Edgar Villarreal La Barbie. Jorge, ¿qué podemos esperar? Llevamos un buen rato esperando a que esto empiece. ¿Qué podemos esperar y qué implicaciones podría tener aquí en México este juicio? Bueno, yo creo que podemos esperar muchísimas cosas muy interesantes, pero hay una que me parece fantástica. Es la mejor. Digo, ya si mañana termina el juicio, con esa me quedo. Entonces resulta que uno de los ex narcos que van a presentar como testigo, no entendí bien el nombre o no sé si lo filtraron, pero que subió todo esto, la defensa al docket, digamos al foro, al sitio, y luego el juez la bajó, pero la defensa subió diciendo que ese testigo, pues ellos querían presentar evidencias de que no debían hacerle mucho caso porque era caníbal. Entonces, pues la fiscalía dijo pues que no, que no le parecía correcto que distrajeran la atención del jurado con una jalada de que fuera caníbal, de qué iban a platicar, que se comía primero las piernas, el brazo, otras partes del cuerpo, en fin. La defensa insistió pues que si era pertinente para ver qué tipo de testigo se trataba, pues que fuera caníbal. Entonces, finalmente el juez decidió que en efecto no era un asunto muy importante. Yo nada más quiero pensar lo que estaban pensando todos los que estaban ahí en Nueva York, el jurado, los fiscales, la defensa, los reporteros, medio mundo. Si estamos discutiendo si un testigo mexicano que trae la fiscalía del gobierno de Estados Unidos para acusar a otro mexicano es un caníbal. Así empezamos, ese es el saque, digamos, tú que eres tenista, ese es el saque, sí. El caníbal. Y el otro era que otro testigo cree en extraterrestres. Extraterrestres, el y colombiano. También fue excluido también. Como posible tema de discusión. Y hablando en serio, a mí me da la impresión, pero es solo una impresión y no he podido hablar con amigos abogados míos que conocen bien, no el tema, pero sí conocen bien el juzgado de Brooklyn, etcétera, ¿no? Uno que en particular fue el abogado de Jeffrey Epstein, obviamente antes de que muriera, no después. Me da la impresión que arranca bien García Luna. ¿Por qué? Porque aparentemente por los chismes que se han filtrado, y esto va a ser un juego de filtraciones, o sea, lo que no les permitan presentar en la corte, van a estar tentados tanto fiscalía como defensa de filtrarlo a los medios, etc. Parece ser que la gran mayoría, si no es que todos los testigos que tiene la fiscalía, son testigos protegidos y narcos. ¿Colaboradores? ¿Todos? ¿Todos? Aparentemente sí. Porque habían dicho que habría algunos exfuncionarios. Mexicanos. Mexicanos, pero bueno, es que Beitia, por ejemplo, es a la vez exfuncionario, testigo protegido tal vez y narco. Sí. Las tres cosas. Sí. Pero finalmente sigue siendo narco. Exfuncionarios que están libres, digamos. Libres, pues eso vamos a ver. Bueno, yo no he visto eso, pero simplemente digo que si únicamente la defensa tiene que convencer a uno de los 12 jurados de que se abstenga, de que no vote la sentencia de culpable, en función de qué, a raíz de qué, todos o la mayoría de los testigos son testigos protegidos y narcos, caníbales o no. Que se argumenta la defensa, están presos en Estados Unidos porque los detuvo y luego fueron extraditados bajo los 6 años en los que García Luna fue secretario de Seguridad Pública. Pero si me preguntas a mí, Estados Unidos y más este tipo de casos suelen tener respaldo
de lo que dice un testigo, sea protegido o no protegido. Es decir, Debe una ser el cosa es lo caso. que dice un testigo y luego tienen por fuera, ya sea otro testigo que corrobora, o ya sea documentos, o ya sea otro tipo de evidencia Totalmente para de acuerdo. respaldar lo que dice el testigo. Quiero pensar que en este caso también, pero lo Pero veremos, digo, es lo que nos vamos a piensa enterar. un poco 12 jurados de Brooklyn, Sí. gente pues, de a pie, pues, y dice, no, pues este no, porque es caníbal. Ese no va a testificar. pero, a ver. Déjame tomar el sendero del caníbal, porque es fascinante. No tiene efectivamente nada que ver con esta cosa, o quién sabe, del juicio de García Luna. Pero sobre este tema del canibalismo, sabemos más cosas probadas y estudiadas que sobre todo el juicio de García Luna. Sí, sí. De hecho, un gran antropólogo mexicano, un gran escritor, gran intelectual, Claudio Lomnitz, ha hecho un estudio del canibalismo dentro de los grupos criminales mexicanos como una manera de obligar a la complicidad de los sicarios. El nivel de desconfianza o de confianza que deben tenerse es tan alto porque están compartiendo secretos que les pueden costar la vida y la cárcel y todo a los que están reunidos, que entonces idearon unos rituales en los cuales cocinaban y les daban de comer a sus víctimas humanas como una manera de comprometerlos en la complicidad y en la omertad y en el silencio, etc. De manera que era un modus operandi probado, estudiado, reconstruido con gran detalle por Claudio Lomnitz. Creo que publicamos uno de esos pasajes en Nexos. Está en su libro El tejido rasgado. No solo eso, sino que tomando de ahí, nos desviamos de García Luna, pero quizá es más interesante y más sólido. Y le da, que lo de García credibilidad Luna. al testigo, tal vez. Bueno, tal vez significa que estaba a un significa alto nivel que para estaba haberse involucrado. realmente metido en la hermandad. Natalia Mendoza, otra gran antropóloga sonorense, que ha hecho un gran estudio sobre el pueblo de Altar como pueblo de paso Sí, de migrantes y de traficantes, siguiendo la metodología de Claudio Lomnitz, que fue su maestro, llega, fíjate, a sugerir que en el horrendo caso de las muertas de Juárez había o hubo también algo de esta índole sacrificial, canibalesca o no, pero sacrificial, en el que varios se hacían cómplices por la vida de estar participando en la atrocidad de la muerte, el desmembramiento, la profanación, etcétera, etcétera, de las muertas de Juárez. De manera que eso del caníbal tiene una historia aparte. Ahora, y que ya está bastante más estudiada que García Luna. Sí. Ahora, de García Luna, hay que distinguir bien, yo creo, dos cosas. ¿De qué lo están acusando? ¿De qué se quiere defender él? ¿Y cómo lo quieren usar aquí en México? Sí. Son tres cosas, tres cosas distintas, ¿no? Sí. A él lo están acusando de narcotraficante, de haber pasado cocaína, de haber recibido dinero y de declaraciones falsas. Suficientes cargos para darle entre 10 años y cadena perpetua. O sea, no son chiquitas, pero son esas cosas. Sí. Él se quiere defender diciendo que él era amigo de Estados Unidos y que tiene constancia de haber sido tratado muy bien por varias administraciones, gobiernos mexicanos y estadounidenses. El juez no quiere entrar a ese tema. No le... Y acá lo que quiere el presidente de México es que encarcelen a Calderón. Sí. O sea, Sí, eso es- a través de García Luna son un poco distintos. clarísimo. Los propósitos, digamos. Claro, sí, algo le debe también de quedar claro a los americanos, tal vez no al jurado, pero a muchos americanos, es que ser amigo de Estados Unidos no implica ser una blanca palomita. Sí. Pero en efecto, le están acusando de algo muy particular. Por ejemplo, otra cosa que el juez no ha permitido que se discuta como parte de las pruebas, etcétera, es el estilo de vida
de García Luna en Miami, sus negocios en Miami, una vez que deja el puesto de secretario de Seguridad Pública, una vez más, porque el juez piensa que esto no tiene nada que ver con estas muy puntuales acusaciones. Para mí el simbolismo es enorme. Si el crimen organizado, el narco, la guerra contra el narco, es una moneda de dos caras, ya tuvimos una cara muy retratada en el primer juicio en contra del Chapo, y pues faltaba la otra, que es la complicidad, el rol, como lo quieran describir y llamar, del Estado, las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, porque algo que también podría salir, obviamente, y tiene que salir, uno pensaría, es todo el lado que juega Estados Unidos en esto. Entonces, digo, el simbolismo es gigantesco en ese mismo juzgado que primero hablen y declaren culpable al Chapo y ahora esté presente lo que muchos podrían argumentar es la otra cara de la moneda, que es la parte de la autoridad, el gobierno, el Estado, y el Estado, incluyendo el Estado de Estados Unidos también. Ahora, tú tenías un punto de la reticencia del gobierno, de la política exterior, de la política americana, a avanzar mucho más allá del caso. ¿Cómo era? Lo menos posible. Bueno, tenemos el antecedente del mismo juez Kogan con el Chapo, el juicio del Chapo, donde en varias ocasiones la defensa quiso presentar testigos que alegaban que le habían entregado dinero a Peña Nieto en particular y a otros funcionarios del gobierno también de Calderón, y el juez dijo que no, en lo que se llama en un sidebar, cuando llama a los abogados de la Fiscalía y de la Defensa a que se acerquen para decirles, bien, esto no se toca. Aparentemente en esa ocasión recibió la petición, entre comillas, del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en Washington, de que por razones de seguridad nacional no tocaran esos temas. Y los jueces federales en Estados Unidos son muy sensibles a esas peticiones, como lo vimos con Cienfuegos. Ah, es que era el segundo caso. El segundo es Cienfuegos. ¿Cómo es? Pues el Cienfuegos es que el gobierno de Estados Unidos decidió que por razones de seguridad nacional no era conveniente juzgar a Cienfuegos en Estados Unidos, otra vez, fuera o no culpable. Entonces quitamos eso. Ahora lo que puede suceder es que la defensa no solo saque los contactos posibles o las felicitaciones de altos funcionarios norteamericanos a García Luna, sino también de complicidades en México. Que vamos entonces a una paradoja de este juicio, si quieren, sí, que es que todos los gringos que yo conozco que hayan tenido que ver con esto, los ex embajadores, ex secretarios, segundos de la embajada, todos te dicen, sí sabíamos que García Luna era corrupto, pero no narco. Entonces, primero, ¿por qué le vendieron tantas porquerías? Black Hawks y cosas, si sabían que en cada una de ellas se estaba metiendo su moche, y un buen moche, porque un Black Hawk no es un juguetito barato. Primero. Segundo, ¿por qué no le dijeron a Calderón? ¿O sí le dijeron? ¿Y Calderón qué dijo cuando le dijeron? No cuando le dijo un oficial del ejército mexicano, que ya sabemos que lo metió preso y eso, no. ¿Por qué Hillary Clinton, cuando Calderón echa al embajador Carlos Pascual, claro, por qué no le dice Hillary, pues, oye, muy bien, yo lo saco, muy bien. Por cierto, tu secretario de seguridad es un pinche ratero. Digo, yo creo que todo se lo dijo. Y va a empezar a salir esto en el juicio. Digo, la respuesta de Calderón es, ¿y por qué entonces ustedes le están dando Black Hawks y le están dando todo eso? Es decir, aquí hay una complicidad de todos. De todos, los americanos también, por supuesto. ¿No? Ahora, cuando ellos hablan de seguridad nacional, hablan de la seguridad nacional de Estados Unidos. Americana. Sí, pues ¿En qué consistiría el riesgo de seguridad nacional? Bueno, que aparece toda la trama, pues sí, ¿no? Impresentable. Pues sí. Yo diría que sí. Yo creo que esa es una. Yo creo que también en términos generales, hoy el gobierno de Estados Unidos, y por ello, entiéndase, el presidente de Estados Unidos,
no quiere pleitos con México. No quiere pleitos con México. Entonces, cualquier cosa que yo creo que es un tema sobre todo interno de las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero también es algo que saben que el Departamento de Estado y la Casa Blanca están totalmente de acuerdo por otra motivación. El último punto que no mencioné, que te acuerdas que lo comentamos tú y yo, es que en el primer artículo del New York Times de hace 4 días, cuando empieza el juicio, firmado por la jefa de la oficina aquí de ellos y por el que siempre cubre estos casos en Nueva York y que escribió un largo libro sobre el Chapo, Alan Foyer, hay una oración al final que dice: por eso, después de que se liberaron a Cienfuegos, las autoridades norteamericanas desistieron de seguir buscando a objetivos o culpables en México, incluso de mayor jerarquía que el general Cienfuegos. De mayor jerarquía que el general Cienfuegos, pues no hay muchos. El general secretario en funciones. Pues es el funciones y luego el jefe de los dos, el presidente actual o el presidente anterior o Calderón. Bueno, pero Calderón ya más complicado, más bien Peña o López Obrador. A ver, estamos dejando la impresión de que le está yendo bien a García Luna por todas estas restricciones. Yo no creo. Yo no estoy seguro. ¿Ustedes no creen? No, esto de que... Es que a ver, tú no... Auténticamente no tengo idea, no sé. Pero esta idea de que porque algunos de los testigos o los testigos son gente involucrada, pues recordemos todos los juicios que ha habido a lo largo de la historia de Estados Unidos de la mafia, donde son puros involucrados los que por fin hablan y todo el mundo está feliz porque alguien de adentro habla. Así es. Nadie dice, entonces no se vale porque es alguien de adentro, al contrario. El reto era lograr que alguien de adentro hablara. Sí. Coincido en que un testigo esté o no esté involucrado, en principio deberías de tener otras cosas que respalden lo que dice ese testigo. Pero eso aplica para cualquier testigo, tal vez un poco más para este perfil de testigo. Pero recordemos que en muchos de los juicios a lo largo de la historia de Estados Unidos se aplaudió y se le creyó todo a estos testigos involucrados de la mafia que hablaban públicamente de lo que ocurría allá adentro. Ahora, ¿tú crees que este juicio es tan popular como eran los de la mafia? No, yo creo que en Estados Unidos no recibe mayor Yo leí una atención. nota del corresponsal del país que dice una cosa muy chistosa, porque llegó ahí al lugar a preguntar en dónde era el juicio y la encargada dijo, ¿aquí? El Top Cop, Mexican Top Cop. No, pero dijo, ¿el del terrorista? ¿El del terrorista? No. Porque tienen en este mismo momento, o abrieron la semana pasada, una cosa de un soborno en la FIFA, que creo que tienen más punch, de un fraude multimillonario y otra cosa, y García Luna. Entonces, yo tampoco siento que esto en Estados Unidos vaya a crear una ola de opinión. No. Lo que va a estar dura es la tribuna mexicana. Totalmente. Es decir, la ganadería de acá gritándole al juez y a los fiscales y al gobierno americano que lo juzgue y que lo juzgue, ¿no? Pero yo no me parece que vaya a ser un acontecimiento judicial o penal en Estados Unidos, ¿no? No, y sobre todo da las restricciones que está tratando de imponer el juez. Yo sí creo que la defensa intentará hablar de muchos temas que yo creo que sí podrían ser de interés. No sería el gran juicio de Estados Unidos, pero que sí podría ser de interés en Estados Unidos, que tienen que ver con el involucramiento del gobierno de Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, del FBI, de quien sea, en estas cosas y cosas penosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si este tipo de cosas no salen, no creo que les interese en lo más mínimo. Pero yo sí creo que aquí en México... Bueno, para López Obrador es una gran noticia. Está el tema que en principio se ha comentado mucho en la prensa y que parece ser cierto, es que el expresidente Calderón sí optó por irse a vivir en España, tomar un cargo académico en la fundación que preside el expresidente de gobierno, José María Aznar, desde hace varios meses, porque, pues, ¿quién quita? Mejor allá que aquí. Pero sí escucharemos en los próximos 2 meses, en las mañaneras, en fin, hablar mucho de este juicio. Yo creo que vamos a tener un juicio paralelo en las mañaneras, claro, en donde va a haber una versión, digamos, libre, muy enconada de todo el asunto. La hoguera mañanera. La hoguera mañanera, sí. Otra vez, no en defensa de García Luna, porque García Luna, pues que lo juzguen y que lo metan por lo que lo revienten. Yo encantado, nomás faltaba. Un poco para poner las cosas en su justa medida, ¿no? Es decir, lo que está pasando en ese juzgado
Es muy distinto de lo que está queriendo el gobierno que pase en México con ese caso. Sí, hay un nuevo artículo de Tim Golden en ProPublica ayer, que fue el que escribió el largo artículo sobre Cienfuegos hace como un mes en el magazine del New York Times. El de ayer solo está en ProPublica, en el sitio de ellos, sobre qué sabían los norteamericanos sobre García Luna y cuándo lo supieron, tipo Watergate. ¿Qué dice? What did they know and when did they know it? ¿Y quién lo sabía? ¿Y quién? Pues dicen que lo sabían, que todos sabían desde siempre que era corrupto, pero que no sabían ni creen que era narco, pero que sí había estado bajo investigación, sobre todo por la oficina de la DEA en Houston, que fue la que inicia la investigación todavía en funciones García Luna, y que cuando, por ejemplo, pide su visa al salir del gobierno, la llamada visa Einstein, pues no les hacen caso a los de la DEA en Houston, que ya tenían muchos elementos, pero de nuevo, elementos como un poco los de Cienfuegos. Periodísticos, elementos, digamos, de solidez periodística, pero que no tienen contundencia jurídica, ¿no? Sí. Y bueno, y la corrupción es un tema que nunca le ha importado mucho a los gobiernos históricamente de Estados Unidos. A ver, han cooperado, fomentado la corrupción una y otra vez. A ver, voy a citar uno que yo hace un pequeño clásico, que es la serie Narcos. Que yo creo que es la mejor que se ha hecho sobre ese tema, con mucho. Por una razón. Porque los narcos son actores tan centrales de la serie como la DEA. Sí. En todo lo demás, nunca está la DEA. Bueno, aquí está todo el tiempo la DEA. Y entonces la cosa adquiere una coherencia que no tiene sola. Digamos, Félix Gallardo no tiene coherencia solo. Sin la Dirección Federal de Seguridad y sin la DEA. Sin el gobierno mexicano y sin el gobierno americano. No sale junto. No se entiende. Bueno, entonces, si aparece el entramado de la manipulación, de las operaciones encubiertas, de la corrupción, de cómo compran, de cómo venden, de cómo traicionan, de cómo entregan, etcétera, pues lo que va a salir es una cosa muy fea. Sí. Y cosas raras. Están acusados junto con García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño. Pequeño está prófugo todavía. Cárdenas Palomino ya lo detuvieron en México hace un poco más de un año. Los Estados Unidos no han pedido su extradición todavía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo tengo un elemento de juicio, creo que objetivo sobre García Luna, no más uno. Lo que hizo con el caso de Florence Cassés, la fabricación de culpables que hizo ahí, es suficiente para mí para no tener ningún respeto por su ética policíaca, ni política, ni personal. Es el único. Sí. Es el único caso que yo he leído a fondo, documentado, lo publicó Piano de Mauleón en Nexos, luego hizo un muy buen libro, Volpi, sobre el asunto. Está clarísimo. No hay... Y por cierto, está preso todavía uno de los culpables fabricados, que es Israel Bayar. 17 años sin sentencia. Es increíble. Sin sentencia. Y la banda que estaba persiguiendo, la banda, me acuerdo del Zodíaco, esa está libre. Como siempre pasa, ¿no? El presunto culpable inventado, preso, y por tanto, el verdadero culpable, libre. Sí. Ahora, hablando de pronosticar qué pueda suceder en este juicio, todo parece indicar que lo está tratando el juez de acotar muchísimo. Lo más posible. Es decir, para que sea un caso sobre una cosa muy puntual y concreta. Yo sospecho que quien acusa, la autoridad, medio sabía que eso iba a ocurrir. Cosa que me hace pensar que sí tienen algo ahí relativamente sólido. Si sabían que iba a ser tan acotado, que iba a tener que tener mucho cuidado con las autoridades de Estados Unidos, con las autoridades mexicanas, y que iba a ser algo que tenían que demostrar, algo muy concreto y puntual que tenían que demostrar, uno pensaría que lo tienen. El porcentaje de bateo de los fiscales en Estados Unidos es arriba del 80%. Sí, y de esos, ¿no? Y de esos, ¿no? O sea, es muy alto. ¿Por qué? Porque generalmente tienen evidencia relativamente sólida, ¿no? Antes de lanzarse a la Sí, otra vez, eso sí, porque es pura cuesta especulación. mucho dinero. Además, no les gusta ir a juicio
porque ir a juicio es algo carísimo, incluso para el gobierno federal. Este es el Eastern District del gobierno federal, Eastern District de Nueva York del gobierno federal. Les cuesta una fortuna. Llevamos 3 años esperando que armen ellos, y la defensa pueda ver todo, el juicio. Entonces, lo lógico es eso, lo que tú dices, no irían a juicio si no se sintieran muy seguros de que pueden lograr una declaratoria de culpable por el jurado. Pero al mismo tiempo, el sistema americano sí está muy sesgado a favor de la defensa, del acusado. Muy. En este tipo de casos, que es más allá de una duda razonable. Con uno que tenga una duda razonable, va para atrás. 1. Y 2, sí hay un problema en Brasil, en México, con Lozoya, en Estados Unidos, con los testigos protegidos. Es cierto que los han usado mucho y es cierto que se han desacreditado mucho a lo largo de los años, desde la época de los años 30 y las mafias y luego todos los de RICO, el Racketeering Act, de Bobby Kennedy y todos ellos y la mafia y luego Gotti en Nueva York y todo. Hay un descrédito, un desprestigio fuerte de los testigos protegidos. En Brasil con el juez Moro, que estuvo aquí con Leo y todo. O sea, hay un problema en todo lo que llaman la de la SAO pactada. Sí hay un problema. Entonces, yo creo que decidieron ir los fiscales al juicio. Probablemente esperaban que García Luna pactara. No pactó. Todavía puede, ¿eh? Tú puedes, antes de un veredicto, en cualquier momento antes del veredicto, tú puedes cambiar de no culpable a culpable. Pero aceptando la culpa, ¿no? Bueno, claro, y negociando. Eso todavía puede suceder. ¿De cuál de los cargos, cuántos años, etcétera? Ahora, aquí lo que parece es que querían acumular como 150 testigos. No tantos, pero sí. Bastantitos. Sí. Van a hacer comparecer como a 20, ¿no? Un buen número. Caben 20, pero tienen como 50, ¿no? Sí, pero el problema es que encuentren a unos que tengan credibilidad con el jurado. Es decir, Beitia, por ejemplo, pues sí, digo, pues, era fiscal del estado de Nayarit, pero a ver, no vayan a empezar luego a sacar la defensa. Pues sí, nada más que en Nayarit, este señor se comía a los niños, o qué sé yo, digo, tampoco me sorprendería mucho. Los ranchos. Pues veremos ranchos. Pronto, porque esto sospecho que durará unos 2 meses, veremos qué va saliendo, cómo se va desarrollando, qué impacto está teniendo aquí. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos para analizar los riesgos políticos para México en el 2023. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.